Ahora nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez Mackey, a quien le agradezco estos minutos. Miguel Ángel, un abrazo acá desde Tacna. Yo tengo dos cositas que hablar contigo ahora en este ratito, porque nos quedaríamos hablando de derecho internacional todo el día, la verdad, acá en la radio para que nos ilustres en realidad. Pero hay dos cosas, Trump y las vacunas a nivel internacional, que me gustaría escuchar tu opinión. Trump, leo el Washington Post de hoy, también leí el de ayer, el Washington Post por internet, dice Trump presiona a un oficial del gobierno de Georgia para que le encuentre votos, y en la grabación, esta es una grabación de 1 hora, en la cual Trump le dice, solo quiero encontrar 11.780 votos, ¿ah? En una llamada realizada al secretario de Estado de Georgia, que sería una especie de primer ministro, ¿no? De Georgia, que son estados, casi países, ¿no? Para que, y que es un estado republicano, y que el señor es republicano, y de su propio partido le dice, encuéntrame 11.780 votos. Y hay otra parte donde le dice, hay miles de muertos que han votado, le dice. Y el otro le dice, hemos encontrado 2 que han votado, 2 muertos que se ha falseado. Pero la verdad que es sorprendente a lo que se puede llegar. Ahora, como es el Post también, el Washington Post, es el mismo diario que sacó lo de Watergate y lo de Nixon, ¿no? Y ya se habla de una posible denuncia casi al cierre de su periodo contra Trump. ¿Cómo ves esa desesperación de Trump los últimos días? Porque además, y acá cierro mi comentario y pregunta, el miércoles se reúne en la Cámara de Representantes con el Senado para contar los votos y dar el ganador de las elecciones, que está descartado es Biden. Pero ¿cómo ves esta situación de los últimos días de Trump haciendo este tipo de llamadas, entre comillas, extraordinarias a este secretario de Estado de Georgia? Buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días, Fernando. Feliz año para todos los amigos de Radio 1, para todos los amigos de Tacna. Realmente comenzamos un nuevo periodo de la vida de 365 días, lo mejor para todos ustedes. Como muy bien acabas de referir, creo que Donald Trump, en esta suerte de psicología tan difícil que tiene, no termina de aceptar y de aceptarse en la derrota. Una persona derrotada debe saber administrar la derrota. Nosotros fuimos derrotados en una guerra con Chile y no por eso nos vamos a caer al abismo. Somos un pueblo que tuvimos por esa guerra en la derrota muchos héroes y por eso somos un país realmente extraordinario a partir de elevar el ego nacional que tanto hablamos. Entonces, pero volviendo, Donald Trump no sabe administrar su derrota y por eso lo hemos visto durante los últimos semanas, es más, desde el mismo día de la elección del 3 de noviembre, lo hemos comentado intensamente contigo, siempre puso piedras en el camino, rocas en el camino, para no aceptar la derrota. Incluso, acuérdate, el 14 de diciembre se produjo la elección formal que hacen los miembros del colegio electoral, donde confirmaron a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos 46º. En el camino, el caso de Georgia, bastante particular, muy estrecho, una segunda elección que será mañana, como sabes, y hay dos escaños para competir por el Senado, la primacía del Senado, que hasta ahora la tienen los republicanos y que no quieren perder. Entonces, esto le lleva a Donald Trump a entrar en esta actitud febril y lo que ha producido esta indignación en Estados Unidos es evidentemente llamar por teléfono a Brad Raffensperger
Y eso ha sido muy malo porque el presidente de los Estados Unidos que llame prácticamente combinándolo a que como sea busque los 11.780 votos, anonadado el secretario de Estado, que es la principal autoridad de Georgia, no sabiendo qué hacer, presidente, usted parte de una premisa de sus malos datos, le dice el secretario de Estado, y hasta lo incrimina en denunciarlo como una amenaza flagrante de un jefe de Estado. Ese comportamiento no se da en un presidente en Estados Unidos de América. Ese comportamiento es muy bajo. Entonces, como muy bien has dicho, ya están surgiendo voces para que aun cuando falten solo 16 días para que Donald Trump deje formalmente la presidencia de los Estados Unidos de América, quisieran hacer sumariamente un impeachment. Un impeachment donde, o sea, un juicio político donde puedan destituirlo. Seguramente también con el objetivo político de estrujarlo para que ya no sea el candidato para el 2024. Entonces, tenemos aquí un escenario doble. Primero, un presidente metido en una conversación pero muy lindante con los grandes valores en Estados Unidos que debe tener un presidente. En Estados Unidos mentir o entrar a la artimaña tan visible como se ha hecho, eso realmente produce un desencanto nacional. Y en segundo lugar, evidentemente está el objetivo demócrata de que Donald Trump se vaya de la presidencia, pero lo más mermado posible para que no tenga espacio y tiempo de recuperar. Esto es política también, hay que decirlo. Son las pugnas por el poder. Lo cierto es que la elección de mañana supondría que podría llegarse al número de 50 demócratas y 50 republicanos. Como saben, nuestros amigos, el Senado está formado por 100 miembros, 100 senadores. Entonces, pero conforme las reglas y de la Constitución de los Estados Unidos, Kamala Harris, que es la vicepresidenta electa, tiene capacidad para dirimir, con lo cual la balanza sería a favor de los demócratas, con lo cual además perderían el control del Congreso total, porque si ya tienen los demócratas controlando representantes la Cámara de Representantes, ahora controlarían el Senado y sería el control total demócrata del Congreso. O sea, los republicanos pierden el control del Senado y también sería un acto de minusvalía política para un Donald Trump que se afiataba a controlar el Senado republicano y a partir de ahí bombardear los 4 años a Joe Biden. Ya. Ahora, regresemos, vamos a regresar a este punto de lo del Senado, pero regresemos un ratito a los delitos de Trump. Es decir, Trump en ese momento que está casi de salida, ¿podría ser restituido? ¿Alcanzaría el tiempo para armarle el impeachment? ¿O podría investigarlo la Fiscalía como para tenerlo sujetos a eso los siguientes meses y pasarlo, como se dice, por el tostador o la parrilla para dejarlo quemado ante una futura posible postulación a presidente de Estados Unidos? Porque, y eso le recuerdo a nuestros oyentes, una persona en Estados Unidos puede ser 8 años presidente, o sea, 2 periodos, pero Trump ha sido 1. Al no ser elegido en esta, puede postular en cualquier otra oportunidad y él ha anunciado que quiere regresar en 4. ¿Lo podrían primero sacar o no llegarían y lo tendrían en un proceso permanente de tenerlo al filo de una sanción, por ejemplo? Muy buena pregunta, respuesta. No existe en Estados Unidos, en la práctica política, una precisión de
temporalidad para un juicio. Ya. El juicio puede ser sumarísimo. Esto es muy importante. El problema es que también los demócratas tienen que valorar que a 16 días de dejar la presidencia, una estrategia republicana puede ver que el proceso es realmente forzado por acabar a Donald Trump y terminen más bien empoderándolo. Victimizándolo. Yo más bien creo el escenario que tú acabas de decir al final, es decir, que le caiga a la fiscalía, que lo enloden políticamente y que se vayan esa merced antes que un juicio político, para que con ello queden esos registros de la conducta de Donald Trump y que evidentemente lo merme para que el candidato demócrata, que podría ser Kamala Harris en el 2024, tenga libreto para imputarle a Donald Trump su conducta final. Porque Donald Trump, de todas formas, más allá de la llamada telefónica, que es mala, repito, Sí. tiene una importante cuota de aceptación, sobre todo en los diversos ámbitos de la política exterior y la política económica en Estados Unidos. O sea, tiene adictos, hay que decirlo. No se va con una suerte de desprecio nacional. Hay gente que sigue creyendo en él. Y entonces es un poco el balance. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos días es la merma política por parte de los demócratas a la figura de Donald Trump para que se vaya realmente, pero realmente bastante enlodado. Ese es el objetivo. Ya. Y no creo que se vayan a concentrar en un proceso político, repito, reitero, no hay nada que lo impida que se pueda hacer sumariamente, porque las decisiones políticas en Estados Unidos están en la marginalidad de los procesos judiciales, como podamos creer, porque no es un proceso judicial, sino un proceso político, un verdadero proceso político. Entonces ahí está el asunto complejo, complicado, y si miras bien en el lado demócrata, la cancha está en manos de los congresistas. El presidente electo, Joe Biden, estratégicamente se mantiene al margen, si lo ves, para que no aparezca como también comprometido en acabar con la imagen de su contrincante político. Eso también es estratégico. Claro. Kamala Harris ha dicho que está desesperado, que muestre el perfil que tiene en estos momentos, sin decir a la reja, sáquenlo, bótenlo, o sea, tomando con prudencia el tema y midiendo la situación a la espera de lo que pase. Ahora, tú me dices, ¿cómo están hoy el Senado constituido? Porque parece, hay elecciones en Georgia donde quedaron empatados para el Senado y se llamó una nueva elección para enero, que tú me dices que es mañana, y que eso define cómo queda el Senado. Eso estaría, esto incluso que ha hecho Trump, estaría favoreciendo a los demócratas que podrían empatar el Senado 50-50. Sin duda alguna, que ese es el panorama que se vislumbra para mañana. Y las cosas se vislumbra así porque comprenderás que Georgia, uno de los estados sureños, digamos, con mayor población negra, ¿no? Sí, republicana, pero con mayor población negra y con todo este fenómeno que ha habido como consecuencia del tipo de candidato que es Donald Trump y la pandemia, etcétera, Donald Trump ha tenido mucho revés. Entonces, podrían los negros otra vez, como lo hicieron el 3 de noviembre, seguir decidiendo en contra de Donald Trump. O sea, salir a votar que no es obligatorio, ¿no? Salir a votar que no es obligatorio y sabiendo que hay una elección importante para definir el Senado. Ahí yo les recomiendo, amigos oyentes que nos están escuchando, dos libros a ustedes. Uno que se llama Dinero Oscuro, que alguna vez ya lo mencioné con Miguel Ángel, de Jane Mayer, que muestra una trama de cómo se manipulan las elecciones en los Estados Unidos por el lado de la derecha con los hermanos Koch para subdividir las votaciones por distritos electorales, financiamiento, campaña de destrozo, la prensa y todo lo demás. Y les recomiendo además, porque es importante,
las memorias de Obama que acaban de salir también, a quienes quieran leer un poco de este tema, también porque él cuenta parte de lo que sufrió al no tener un Senado donde tenga mayoría y pudiera lograr ejecutar sus proyectos. Por eso es que para Biden esta elección es muy importante, porque si ya tiene mayoría en representantes, que sería nuestra antigua Cámara de Diputados, si obtiene empatar el Senado, y ese dato que me has dado es importantísimo, Miguel Ángel, Kamala Harris, que es senadora, tiene un voto dirimente, y ante las políticas que proponga Biden, con ese voto dirimente las pueden sacar más rápido que lo que quería Obama, que era tener que conversar con los republicanos que no le pasaban nada. Correcto, lo has dicho con la probidad de siempre. Eso significará el control absoluto del Congreso de los Estados Unidos de América, o sea, del Capitolio, para los amigos que nos ven y nos escuchan. Y eso va a facilitar el camino a Joe Biden. Por eso que Joe Biden está callado, mira las cosas desde afuera, porque todo eso lo va a facilitar. Todo lo que acaba de acontecer el sábado en la llamada telefónica al secretario de Estado de Georgia, evidentemente va en el camino de lo que los demócratas estaban buscando. Y el presidente Donald Trump, una vez más, con todos los antecedentes que ya se le ha conocido, deteriora su imagen política. Es una persona que está coludido consigo mismo y al mismo tiempo se enfrenta consigo mismo. De manera que tenemos hacia las próximas horas un panorama, a mi juicio, adverso para los republicanos, como consecuencia de una llamada telefónica que nunca debió hacerla el presidente de los Estados Unidos de América, porque comprenderás que no era la llamada del candidato, era la llamada del presidente de los Estados Unidos de América, y eso en el imaginario colectivo del estadounidense no es bueno, no lo ven bien. Ahí está, repito, reitero, porque ya están asociando la posibilidad de un juicio político a lo que le pasó al presidente Richard Nixon en 1974 por el escándalo de Watergate que conoce muy bien. Recordar que, y no sé si en breve me recuerdas también que Trump tuvo una llamada a un presidente de Ucrania, si no me equivoco, para en su momento presionarlo para que genere pruebas en contra de Biden hace algunos años, para empezar a socavarlo en su intención de llegar a presidente. Es correcto, lo llamó para enlodar a Joe Biden, esa era la palabra, enlodarlo, desprestigiarlo, y que lo haga el presidente de Ucrania, evidentemente iba a tener un impacto electoral. Creo que Donald Trump en realidad en los 4 años ha recurrido a recursos, digamos, anómalos, ilícitos en la moral política estadounidense, quiero decir, que le ha costado, más su temperamento, que es sumamente difícil, un hombre que no ha sabido medir, ¿no? Lo ha terminado realmente doblegando. Y ahora vive una desesperación, porque lo más difícil que le pasa a Donald Trump es la reticencia a aceptar la derrota que veníamos hablando al comienzo, Fernando. Y eso es, digamos, no aceptar una derrota le hace mucho daño a él y también jala al propio Partido Republicano, al que también termina dañando.